Ya. Qué bueno que me acuerdas, porque si no, luego se me van. Eh, bueno, entonces les decía que esta cuestión del cristianismo influye en la filosofía, ¿no? Y a veces se reduce esta cosa de que la filosofía medieval es esencialmente cristiana, lo cual tiene como mucho sentido porque esto que nosotros vemos como filosofía medieval, que es el lado occidental, pues está marcado por el cristianismo, ¿no? Que es algo que va a estar en Lul muy presente. Pero hay al menos otras dos cosas que contemplar, que son la aparición del Islam y el surgimiento de las universidades, ¿no? El Islam, que es una religión relativamente joven, que no sé si sepan, pero aparece más o menos en el primer cuarto del siglo VII, en 623 más o menos, cuando se le da la revelación a Muhammad y va a la Meca y tenemos como esta cuestión de la égira, a partir del cual se empieza a contar el calendario del Islam, ¿no? Y eso se da más o menos en 623, pero ya para 711 el Islam se había extendido por toda esta región, ¿no? Que es como lo que vemos en esta zona. Y si se acuerdan más o menos como de sus clases de historia de la secundaria, en 1492 se expulsa de España a los judíos y a los musulmanes, ¿no? Si vemos este mapa, no, bueno, no, espero que lo vean completo porque aquí se me atraviesa esto. Eh, o sea, el Islam había como llegado por todo África e incluso hasta la península ibérica, ¿no? Bastante más allá del sur de la península ibérica. Y van a estar ahí hasta el siglo XV, ¿no? Hasta que se expulsa a tanto judíos como musulmanes y tenemos como presencia árabe, ¿no? Y justamente esta presencia árabe la tenemos aquí en Palma de Mallorca, que es donde vive Lul. Um, hice algo raro aquí, entonces no sé. Pero bueno, les contaba que Lul vive en Palma de Mallorca, que es justamente una de estas zonas en donde está presente el Islam, ¿no? Y lo vemos aquí, que es como en este circulito donde está eh, encerrado, ¿no? Que es acá, que ahora sería como, no se debe pertenecer a Cataluña en España, ¿no? Con todos los problemas que pueda haber ahí. Entonces, es bien interesante porque eh, el contexto en el que Lul se desarrolla y en el que Lul escribe es un contexto, por así decirlo, multireligioso y multicultural, porque Mallorca era como una de estas zonas por donde llegaban muchos barcos a hacer negocios y había muchos inmigrantes, y entonces había cristianos, judíos, musulmanes, genoveses, gente de todos lados, y convivían como relativamente pacífico, ¿no? De manera pacífica. Ahorita vamos a ver qué tiene que ver esto con Lul. Eh, pero bueno, la otra cosa es que justamente esta presencia del mundo árabe que vemos que da como la vuelta acá, ¿no? Desde la península arábiga hasta la península ibérica, lo que hace es traer de regreso a Occidente las obras de Aristóteles, uh-huh, que, como les decía, estuvieron perdidas en buena parte de la Edad Media y no regresarán sino hasta el siglo XII a Occidente, ¿no? Y entonces las obras aristotélicas son muy bien recibidas en ese otro punto que es muy importante para esta época, que son las universidades. Uh-huh. Entonces tenemos estos como dos factores que justamente las universidades van a constituir como uno de los puntos fundamentales de la filosofía en la Edad Media, porque ahí encontramos como el nicho de la filosofía. Y el punto con las universidades es que también están como bajo dominio de la iglesia, esta iglesia que ya está más consolidada en estas fechas, ¿no? Y lo curioso de las universidades
es que las universidades no surgen como las conocemos ahora, ¿no? No era un edificio con salones y que tuviera carreras y a donde uno se inscribía y salía con un título. Bueno, sí funcionaba más o menos así, pero era como diferente porque lo que pasaba es que las universidades habían adoptado el modelo de los gremios, ¿no? De los artesanos, de los herreros, de los peleteros, no sé, donde básicamente lo que sucedía es que teníamos el modelo donde había un maestro, que es el que sabía el oficio o el arte, y aprendices. Los aprendices pues aprendían del maestro y en algún momento pues se convertían también ellos en maestros, ¿no? Lo que pasa con las universidades es que adoptan como este modelo de los gremios y tenemos un conjunto de estudiantes y un conjunto de maestros en las universidades. De hecho, el nombre de universidad deriva de el término latino universitas, que es como universitas estudiantes, no sé cómo se dice estudiantes en latín. Bueno, pero la universidad o la totalidad de los estudiantes y de los profesores, ¿no? O sea, ese conjunto eh, de personas eran como la universidad. Ya después la universidad se convertirá en un edificio y tendrá escuelas y etcétera. Y les decía que la filosofía había como encontrado un nicho en, en este lugar que son las universidades, sobre todo en la Facultad de artes liberales, ¿no? Como el trivium y el quadrivium, en contraposición un poco con las artes como manuales, por así decirlo. Y teníamos entonces la Facultad de Artes, que era donde estaba como la filosofía. No había propiamente una facultad de filosofía. Teníamos la Facultad de Derecho y la Facultad de Medicina. Y un poco el modelo que teníamos de estudiar la filosofía en la Edad Media era, y en las universidades era el modelo de la disputatio, que como su nombre lo dice, es una disputa o es una discusión en torno a un tema específico que además estaba guiado por una pregunta que era la cuestión, ¿no? Entonces, lo que pasaba es que funcionaba algo así como un seminario, ¿no? Si han ido a algún seminario, que no es, o sea, por supuesto, esto es como una clase, ¿no? Entonces yo hablo y ya. Pero en un seminario, pues lo que pasa es que más bien hay como una suerte de discusión, ¿no? En torno a un tema. Entonces, la filosofía en la Edad Media tenía más bien como este modelo. Se planteaba un tema, sobre ese tema se planteaba una pregunta, una cuestión, y sobre esa cuestión había una disputatio. Me acuerdo que alguna vez en clase, cuando yo iba en la licenciatura, en clase de Historia 3, Priani el maestro nos separó como en dos grupos al salón, y entonces como para reproducir este modelo de discusión, pues la mitad del grupo teníamos que defender una postura en torno a una cuestión, y la otra mitad pues tenía que atacar esa postura, ¿no? Entonces era un poco como más dinámico. Y era como un modelo de discusión un poco más verbal, por así decirlo. Y lo que sucede en los grandes textos medievales, como las sumas de Alberto o Santo Tomás, es que reproducen un poco estas discusiones, ¿no? Lo cual las hace pues un poco tediosas y aburridas, porque pues más bien esas eran como discusiones como para tener en vivo, ¿no? Es como si yo me pusiera a leer el guión de una película o el guión de una obra de teatro, en lugar de ver la película o ver la obra de teatro. Pero bueno, como cuestión curiosa, este modelo pues permanece incluso como hasta el Renacimiento y por ejemplo un autor que es así como muy renacentista, que es Giovanni Pico de la Mirandola, todavía apelaría a este modelo de la disputatio. Digo, no lo vamos a ver este semestre, quien esté el semestre que viene platicaremos algo de Pico, pero Pico lo que hizo en un intento como muy soberbio fue juntar 900 tesis en las que según él se condensaba la totalidad del saber. Y no solamente eso, sino que según él todas esas tesis eran coherentes entre sí. Y eran tesis que provenían del judaísmo, del cristianismo, del averroísmo, de muchas posturas, de platonismo, aristotelismo, y según él todas eran como congruentes y conciliables. Y lo que pretendía hacer era tener una disputatio pública en Roma en donde se discutieran todas estas tesis.
Al final no se pudo porque lo acusaron de herejía, etcétera, y acabó en la cárcel. Cuestiones raras, ¿no? Pero bueno, toda esta cosa para decir que Lul mm, está ya inserto como en este eh, contexto, aunque está relativamente fuera de él. Primero por una cuestión geográfica, porque como pueden ver aquí en el mapa, en el circulito, Palma de Mallorca está acá, y Lul no pertenecía a ninguna universidad, ¿no? No sé si sepan dónde surgieron las primeras universidades, pero las universidades las teníamos en París, que es en Francia, ¿no? En Padua, en Italia, en Venecia, etcétera, y luego fueron así como surgiendo otras en Bolonia, y Lul estaba más bien acá como en Mallorca, ¿no? Otra cosa es que no era raro, porque en ese tiempo, pues evidentemente no había esta distinción como clero, universidad, que además es una distinción quizá como muy mexicana, ¿no? Porque aquí tuvimos una guerra de reforma en donde se separaron estas cosas, pero entonces no era raro que la gente que estaba en la universidad tuviera como alguna relación con las órdenes mendicantes, ¿no? Por ejemplo, Santo Tomás, San Alberto Magno, etcétera, eran dominicos y estaban en las universidades. Lul no pertenecía a ninguna universidad y tampoco pertenecía a ninguna orden, aunque tenía como ciertas relaciones con los franciscanos y sí en algún momento fue eh, a presentar sus cosas en París y en algunas otras universidades. Bueno, entonces tenemos que Lul está como de este lado, en Mallorca, nace en 1232 y se muere en 1315, entonces lo tenemos ahí en el paso eh, del siglo XIII al siglo XIV. Y lo que él mismo cuenta en algunas de sus obras es que hasta los 30 años más o menos él era una persona como muy mundana. Algo así como San Agustín, que San Agustín también era así como ¿cómo decirlo? Para que no suene ofensivo, ¿no? Así como medio fifí y se la pasaba así como de fiestas y tenía un hijo y estaba casado y ya después se convirtió y como que enderezó el camino, ¿no? Eh, con Lul pasa más o menos lo mismo, hasta los 30 años pues está en la corte del rey de Mallorca, está casado, tiene 2 hijos, compone canciones de amor profano, eh, hay una leyenda en la que dice que se robó a una mujer para casarse con ella, que quién sabe si era su esposa o no, etcétera. Entonces, o sea, se la pasaba bien antes de los 30. Pero a los 30 más o menos tuvo una suerte como de visión de Cristo y a partir de ahí abandonó la vida mundana. Y no solamente abandonó la vida mundana, sino que decidió que el resto de su vida iba a servir a Dios y se preguntó cómo hacerle para poder servir a Dios, ¿no? Y para ello, a lo que llegó es a que tenía primero que dedicarse a predicar contra los infieles, escribir un libro, así entre comillas, para corregir los errores de estos y pedirle al Papa y a los reyes que abrieran escuelas y monasterios para enseñar las lenguas eh, árabes, etcétera, para poder justamente llevar a cabo esta misión, ¿no? Y esto tiene como sentido porque, como les decía, debido a la cuestión geográfica, Mallorca estaba en un lugar en donde confluía gente de muchos lugares y de muchas como religiones. Entonces tenía como cierto sentido que Lul tratara de convertirlos al catolicismo, ¿no? O al cristianismo, así en general. Tenemos aquí, por supuesto, que el cristianismo está en el fondo de sus propósitos, por así llamarlo. Y entonces, después de 10 años, bueno, de estar como en Mallorca, se retira como un monte, o sea, suena como muy cliché, ¿no? Así como primero tengo una vida desenfrenada, luego tengo una visión y luego me voy al monte a meditar. Y justamente lo que pasa en el monte es que tiene como otra visión y ahí se le revela a Lul la manera en que debería escribir este libro para convertir infieles. Que ese libro llevaría como a el desarrollo del arte luliano, que es un poco lo que tendríamos en el texto que dejamos, ¿no? Entonces, lo que Lul quería hacer con
libro, con este arte, con este instrumento, era convertir a los infieles al cristianismo, pero mediante el diálogo. No era una conversión como forzada, no era una conversión como mediante las armas, sino mediante la razón, porque lo que pretendía es que a partir de principios básicos que cualquier persona aceptara, ya fuera cristiano, judío, musulmán, etcétera, a partir de esos principios básicos, demostrar los dogmas cristianos, como la Trinidad, por ejemplo, o que María era virgen, o que, no sé, cualquier otra cosa que se les ocurra, ¿no? Como la encarnación de Cristo en un ser humano, la Inmaculada Concepción, etcétera. Entonces, a partir de ese tiempo, lo que hizo fue tratar de desarrollar ese libro y pues le fue relativamente, pues más o menos, ¿no? O sea, no todo salió como él quería, sí consiguió que se hicieran como monasterios, pero en algún viaje que hizo, eh, no recuerdo a dónde, pero lo que trata de hacer es convertir a los musulmanes y pues más bien lo que pasa es que lo encarcelan, luego lo dejan suelto, de ahí se va a Chipre, lo vuelven a encarcelar, luego de ahí lo sueltan, se va a Italia, a Pisa, regresa a Mallorca, hace un viaje a Túnez, que como lo vemos aquí en el mapita está bajo dominio musulmán, y en el regreso de Túnez a Mallorca pues se muere, ¿no? Entonces pues ya lo llevan, lo entierran en Mallorca y todo. Y durante toda esta vida se dedicó a escribir así muchísimo y de verdad hay muchísimas, muchísimas cosas. Y en estos libros, entre otras cosas, lo que hace es desarrollar su arte combinatorio, que les dejé como este video en el Facebook, en el Classroom, en donde se explican las figuras, no propiamente del Ars Brevis, que es el libro que revisamos, sino las del Ars Generalis último. Y lo que pasa un poco con las figuras del Ars Generalis es que están basadas en letras, pero esas letras son 16. ¿No? Lo que tenemos en general, así como en un resumen muy básico en el funcionamiento del Ars Luliano, es que funciona a partir de dos cosas. De principios básicos que se refieren o son atributos divinos y figuras y reglas para combinarlas. Uh-huh. Y estos principios eran 16 en estos libros anteriores, pero en el Ars Brevis, que trata de ser un resumen, son 9. Entonces, lo que pasa aquí es que tenemos por un lado estos principios elementales, que además se eh, presentan en forma de un alfabeto, que en el caso del Ars Brevis va de la B a la K, ¿no? Tenemos 9 principios que representan los atributos divinos, al menos en su primer nivel, porque en realidad tenemos aquí 6 niveles, ¿no? Entonces, en un primer nivel, pues la B significa bondad, la C grandeza, luego eternidad, etcétera, etcétera. En un segundo nivel tenemos una suerte como de categorías, por llamarlas de alguna manera, en donde Lul dice que entran todas las cosas, que es diferencia, concordancia, etcétera. Luego tenemos una suerte como de reglas para hacer preguntas, en donde igual la B significa sí, qué, de qué, etcétera. Luego tenemos sujetos sobre los que se pueden hacer preguntas, y si pueden ver aquí tenemos una suerte de escala descendente que va desde Dios hasta la materia, por así decirlo, ¿no? Tenemos Dios, ángel, el cielo, el hombre, el ser humano, y luego sus facultades internas, ¿no? Como la imaginativa, la sensitiva que ya compartimos con los animales, la vegetativa que compartimos con las plantas, la elementativa que compartimos con las cosas hechas de los 4 elementos y hasta el final como la instrumentativa, ¿no? Así como algo meramente como de herramienta o instrumental. Y tenemos al final las virtudes, ¿no? Justicia, prudencia, y aquí tenemos los vicios, ¿no? Los que no se veían. Y bueno, entonces tenemos estos 6 niveles que están como compuestos por el alfabeto. Es curioso que aquí no se utilice la A al inicio del alfabeto, porque la A está reservada como a Dios, ¿no? O sea, la A simbolizaría como a Dios porque es la primera letra del alfabeto y todas las demás letras de la B a la K pues son como atributos de Dios,
por llamarlo de alguna manera. Que es interesante porque si leyeron el texto de Esther Cohen, el de Introducción al Zohar, tenemos ahí como un cierto paralelismo, porque dice que el Génesis, la creación del mundo, que es lingüística, no empieza con la letra A o el Aleph en el alfabeto hebreo, sino que empieza con la letra B o Bet. Entonces, eso dice, o lo que dice un poco Esther Cohen, es que la Aleph o la letra A está reservada a Dios y está un poco como más para allá. Y por eso tiene como cierto sentido que la creación que viene de Dios, o sea, de la letra A, empiece con la letra B, lo cual puede sonar un poco raro, pero también como tiene cierto sentido. Y es así porque en el texto hebreo, la primera frase del Génesis es Bereshit bara Elohim et, ¿no? Empieza con la letra Bet. Entonces, de la misma manera, aquí el alfabeto de Lul, que se refiere a Dios, pero que también combinado va a referirse a la totalidad del mundo, no empieza con la letra A, sino que empieza con la letra B. Lo que sí tendremos es una figura que es la figura A. Les decía que tenemos por un lado estos elementos que se identifican por las letras, que es algo así como la materia prima, ¿no? Es algo así justamente como las letras de un alfabeto, pero las letras de un alfabeto no bastan para decir nada, ¿no? O sea, las letras del alfabeto por sí mismas son eso, son letras, son marcas que tenemos en un papel, en el pizarrón, etcétera, ¿no? Lo que hace falta es un conjunto de reglas y de modelos para combinar esas letras y que lleguen a decir algo, ¿no? Yo puedo tener letras de la A a la Z, pero sin reglas, son solamente letras, mientras que aplicando letras puedo tener eh, la palabra perro, la palabra cielo, la palabra computadora, etcétera. Y conforme esas reglas se van haciendo más complejas, podemos tener enunciados, ¿no? Primero tendría una cierta palabra que respondería como a la sintaxis y luego tendría una cierta manera de organizar esas palabras para tener un enunciado con sentido, ¿no? Que sería un nivel un poco más semántico. Porque yo puedo tener palabras como perro, come, él, croquetas, así hablando como Yoda, pero si están en desorden pueden no decir nada, pero si están en orden y yo digo el perro come croquetas, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, más o menos así funciona como el arte del Lul. Tenemos un conjunto básico que son estas cosas, estos 9 letras en sus 6 niveles, que combinadas con las reglas y con las figuras que tenemos, pues van a dar pie a otras cosas. Y entonces lo que tenemos en el Ars Brevis son 4 figuras en donde teníamos estas cosas, ¿no? La primera figura, que es la figura A, la encontramos dividida en estas 9 secciones y tenemos identificada cada sección con cada letra del alfabeto. Y en estos huecos tenemos como 2 niveles, ¿no? Pero en esos 2 niveles tenemos divididas las primeras significaciones del alfabeto, que tenemos aquí bondad, magnitud, duración, poder, sabiduría, etcétera, como sustantivo o como sujeto y como adjetivo. Tenemos aquí como bondad y tenemos bueno, ¿no? Tenemos magnitud y tenemos como grande, ¿no? Duración y durante o que dura, etcétera. Y entonces un poco lo que dice Lul es que estas primeras combinaciones, estos círculos no se mueven, ¿no? Estas primeras combinaciones se establecen entre estos eh, conceptos por estas rayas que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta raya que está aquí en bondad, eh, comunica con esta otra, ¿no? Que es la C. Bueno, aunque aquí está un poco raro, sería como de esta a esta. Entonces podemos decir la bondad es grande, ¿no? Es una primera combinación que puede sonar muy básica, pero que ahí tenemos ya algo, ¿no? O podemos decir la bondad es duradera, ¿no? O no sé, o la grandeza es buena. Entonces tenemos así como ciertas combinaciones, ¿no? La sabiduría es gloriosa o la gloria es duradera. Son como combinaciones básicas que se dan como un cierto nivel. Si a eso le incluimos otro nivel como es el de los sujetos, por ejemplo estos,
podemos hablar de los hombres, que es el ejemplo que pone Lul, y decir la bondad de Pedro es grande, ¿no? O la bondad de Pedro es verdadera, etc. Entonces ahí tenemos ya un cierto, una primera combinación que a partir de elementos básicos que al final se reducen a 9, ya está diciendo cosas del mundo, ¿no? Lo que tenemos en la segunda figura, que es la figura T, tenemos de nuevo este alfabeto y tenemos aquí más bien el nivel, este que les decía que parece como de categorías, ¿no? Que es este de aquí, el segundo nivel que tenemos en la figura T. Entonces tenemos diferencia, concordancia, contrariedad, etcétera. Y tenemos 9 y cada una, bueno, y todas ellas están ordenadas en triángulos, entonces de manera que encontramos 3 en cada triángulo. En el primer triángulo encontramos diferencia, concordancia y contrariedad. En el segundo, principio, medio y fin. En el tercero, mayoridad, igualdad y minoridad. Porque según Lull, en estas 9 categorías entran todas las cosas. Porque todas las cosas, de todas las cosas se puede decir que son diferentes de algo. O sea, el perro es diferente que el gato, ¿no? Que sería aquí como algo es, lo sensible es diferente de lo sensible. El alma es diferente del cuerpo. Dice que el inteligible es diferente del sensible. O, por ejemplo, Dios es diferente de los ángeles, ¿no? Aquí hay una diferencia. Pero también podemos hablar de concordancia, ¿no? El hombre es concordante con la mujer, el perro es concordante con el gato, etcétera, ¿no? Y así tenemos como otras cosas, ¿no? Principio, medio y fin. Todas las cosas se pueden decir que están en un principio, un medio o un fin. Y finalmente esta otra, que era la de mayoridad, igualdad o minoridad, ¿no? Algo se puede decir que es mayor que otra cosa, menor que otra cosa o igual que otra cosa, ¿no? Y luego tenemos la tercera figura, que es una tercera figura extraña, que más bien deriva como de estas cuestiones de combinar las letras, ¿no? Tenemos que si hacemos una combinación de estas letras en un primer nivel, así como en, o sea, tomando dos variantes, tendríamos 36 combinaciones, que son estas de acá, ¿no? B, C, D, C, digo, C, D, D, etcétera, en las que es curioso porque no encontramos letras repetidas. En el Ars de Lull no podemos decir una cosa tautológica como que la bondad es buena. No podemos decir bebé. Siempre tenemos que decir como cosas separadas. Porque si no, las combinaciones se convertirían así como, se harían como muy grandes. Y en esta otra figura que les puse acá, vemos esta misma figura, que es la figura, la tercera figura, pero en un arte diferente, y como ven es como muy, muy grande, muy complicada. Y finalmente tenemos la figura que quizás es la más interesante, que es la cuarta figura, porque a diferencia de las otras figuras que son estáticas, estas figuras son móviles. Eh, el círculo externo, ese sí es inmóvil, pero los círculos del medio se mueven, ¿no? Y entonces aquí tenemos ya como al menos 3 niveles en donde podemos ir metiendo los significados del alfabeto y cuando se mueven generan combinaciones, ¿no? Tenemos que si están estáticas tenemos como estas cosas de B, B, C, C, que les digo que en el alfabeto de Lul o en las combinaciones de Lul no es posible, siempre hay que moverlas. Pero si se mueven tendríamos como BCD, BCF, BC, etcétera, ¿no? Y que esto sería algo así como, como las máquinas que combinan las cosas. Luego tenemos también que Lull presenta como ciertas reglas y lo primero que hace es presentar una suerte de definiciones, tanto de los 9 atributos divinos, ¿no? Dice, la bondad significa esto, ¿no? La grandeza significa esto. Y también tiene una definición de cada una de estas categorías, ¿no? Lo igual significa esto, ¿no? Lo mayor significa esto, lo que está en el medio significa esto. Y tenemos una serie de reglas que tenemos en estos otros fragmentos que dejé como revisar, que son como formas de preguntar las cosas, ¿no? Que se parecen un poco, no sé, o sea, cuando uno estudia inglés y hay como varias formas de decir las cosas, ¿no? De decir,
el perro es negro, o preguntar el perro es negro el perro, o por qué el perro es negro, etcétera, que son como variantes de un mismo enunciado con las mismas palabras, pero con intenciones diferentes. O decir el perro no es negro, o dónde el perro es negro, en qué situaciones el perro es negro, etcétera. Y pasa un poco eso con estas reglas para preguntar de Lul. De lo cual se genera en conjunto, como todos estos elementos, todas estas figuras y todas estas reglas, lo que hace es generar toda una serie de combinaciones como muy, muy locas y muy, muy complejas, ¿no? En alguna ocasión, en una clase que tomé en la maestría, todo el curso era de Lul y nos tardamos como básicamente todo el semestre en revisar apenas cómo funcionaba esto. Y entonces lo que podemos ver aquí es que las combinaciones que generan estas figuras, tenemos como BCD, BCB, etcétera, están intercaladas por la letra T, que ahí será como alguna cosa rara que se mete para poder generar algo más. Yo sé que todo esto puede sonar como muy abstracto y muy complejo y muy difícil, porque en realidad lo es, pero en resumen tendríamos que, una vez que podemos dominar los significados básicos del alfabeto y que podemos determinar las leyes lógicas de su combinación, estaríamos al menos en principio en la posibilidad de generar todas las combinaciones posibles. Ujú. Lo cual significaría generar todos los enunciados posibles sobre la realidad. Yo podría generar todas las proposiciones que se pueden decir sobre el mundo, porque tenemos esta escala de sujetos sobre los que se pueden preguntar. Dios, los ángeles, el hombre, etcétera, 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 que ocupa básicamente toda esta escala ontológica, de manera que apelando a ese nivel y a las formas de preguntar sobre los atributos divinos, la grandeza, los vicios, la manera de preguntar sí, qué, cómo, yo podría generar todas las proposiciones del universo, ¿no? Entonces, con el arte luliana, lo que generamos serían enunciados en un primer momento. A partir de estos enunciados, combinándolos, lo que podríamos generar serían silogismos, y a partir de estos silogismos llegaríamos a generar conocimiento, por así decirlo. Y este conocimiento o estos resultados de estas combinaciones podrían llevarnos a convencer a los que no son cristianos de que se vuelvan cristianos, ¿no? Y bueno, lo cual es como una cosa como muy complicada. Pero lo interesante de todo esto es que se pueden hacer muchísimas combinaciones, se pueden hacer todas las combinaciones posibles que se les ocurran, pero no todas ellas llegarán a tener sentido, ¿no? Yo puedo preguntar, o no sé, digo, no apelando como al arte de Lul, sino a alguna otra cosa, a partir de 5 palabras, las que se les ocurran, yo puedo hacer combinaciones entre ellas, pero no todas ellas llegarán a tener sentido, ¿no? O sea, regresando a la cosa del perro come croquetas, será como el perro come croquetas, no sé, parado. Esa combinación, que es una entre muchas, tiene sentido, pero si yo digo parado, croquetas, perro, él come, seguramente eso no tendrá sentido, aun cuando sea una posible combinación a la que yo llego legítimamente aplicando como todas estas cosas, ¿no? Entonces, el método de Lul es algo así como una máquina para generar enunciados que no solamente permite generarlos todos, sino de una manera más rápida y sencilla. Y lo interesante de ello es que para Lul, como ya había adelantado un poco, hay una cierta equivalencia entre la cuestión lingüística y el mundo, por así decirlo, ¿no? Lo que hace el arte luliana no es trabajar directamente con el mundo, sino con la representación lingüística del mundo, que básicamente sería lo mismo, porque si hay una equivalencia entre mundo y lenguaje, si yo trabajo con esta representación lingüística, estaría trabajando con ello. Entonces, el arte de Lul no trata de combinar el mundo, sino lo que se puede decir sobre el mundo, ¿no? Lo cual llevaría a unas conclusiones muy complejas, porque si bien esto en un principio trataba de convertir infieles, al final se convierte en Lul y más allá de Lul y en otros autores,
en un intento para comprender la totalidad del universo. Si uno está en condiciones de generar la totalidad de los enunciados del mundo y uno es capaz de comprender esa totalidad de las proposiciones sobre el universo, eso quiere decir que uno estaría comprendiendo el universo en su totalidad, lo cual es una cosa como, no sé, como inconcebible quizá para nosotros, pero que se deriva de eso. Y del arte de Lul, pues luego se van a derivar como muchas otras corrientes. En el Renacimiento esta combinatoria luliana se va a retomar muy fuertemente, por ejemplo, por Bruno, por Agripa, etcétera, en una cuestión no tanto como mística, pero sí de acercamiento o de comprensión de ese universo, pero también esto va a derivar en algunas otras cosas como, no sé, la combinatoria de Leibniz, por ejemplo, que en términos más prácticos va a llevar a la creación luego de las sumadoras, estas como máquinas de Pascal que hacían sumas, y finalmente va a llevar a las computadoras en el siglo XX, ¿no? Entonces el arte luliano es una cosa así como muy, muy compleja, que espero que no los haya como dejado tan perplejos. No sé si hasta acá hay dudas, preguntas, alguna cosa que comentar, en lo que tomo un poco de agua, ¿no? Pues bueno, entonces esa es un poco la idea de lo que pasa con el arte luliano. En realidad les digo que es un poco eh, complicado, un poco o bastante complicado en realidad, ¿no? Eh, pero bueno, la idea es esa, ¿no? A partir de un principio básico de cosas y de unas reglas ordenadas y coherentes, se pueden hacer como muchísimas otras cosas. En este caso, proposiciones que tendrían el fin bien específico de convertir infieles al cristianismo. Y como les decía, pues va a tener como muchas otras repercusiones. Yo traigo aquí un par de ejemplos de repercusiones un poco ortodoxos para el arte luliano, eh, que tienen que ver una con el cine. Bueno, más bien es, o sea, una vez que estaba viendo una película me acordé de que eso parecía Lul, y la otra con la fotografía, que es como una de las cosas a las que me gustan mucho. Pero regresando un poco, o antes de eso, ¿se acuerdan que la clase pasada les dejé por ahí el poema de El Golem? En donde Borges lo que hace es hablar de este rabí que está en Praga, que el supuesto primordial, que es el supuesto de la cábala, es que hay una equivalencia entre lenguaje y mundo, ¿no? Y si hay una equivalencia entre lenguaje y mundo, el nombre de algo en realidad captura como la esencia de ese algo. De modo que debería haber un nombre terrible y incomprensible que capturara la esencia de Dios. Es bien interesante que en alguna de las estrofas se diga que lo que hizo este rabí fue hacer combinaciones de letras para llegar a este nombre, ¿no? Que es una cosa que es básicamente, o sea, que está aquí básicamente en la combinatoria luliana. Tener un principio de elementos fundamentales, que serían las letras del alfabeto hebreo en este caso, unas ciertas reglas para combinarlas de manera ordenada, lo cual llevaría a obtener un resultado adecuado. Aquí es bien claro cómo a partir de las letras del alfabeto hebreo y las reglas podríamos generar todas las reglas, todas las palabras del hebreo, todas las palabras que tengan sentido en el hebreo, incluso miles de palabras que no tengan sentido y que no digan nada, pero de ellas solamente una sería la palabra como elegida, sería la palabra llave que abriría como esta puerta, ¿no? Que nos llevaría como a esta cosa. Que esta cuestión de la combinación exacta, por llamarlo de alguna manera, va a ser como importante en algunos otros autores. Entonces, les decía que una vez que estaba viendo 13 Fantasmas, no sé si han visto 13 Fantasmas, que es una película medio hollywoodense de terror. Tenemos una casa que está embrujada y que tiene encerrados a 13 fantasmas y que tiene como puertas de cristal en las que están escritos muchos hechizos.
Y lo interesante de la casa es que las puertas son móviles y las puertas se mueven cuando, o se abren, cuando estos círculos que están como en la sala se mueven. Y los círculos se mueven justamente como los círculos lulianos de la cuarta figura, ¿no? Eh, Tal como están, tienen una combinación, pero cuando se mueven, generan otras combinaciones. Y algunas otras de esas combinaciones lo que hace es abrir las puertas, ¿no? Que es más o menos un poco lo que pasa con, no sé, las cajas fuertes, ¿no? Que tienen un círculo y tienen una combinación y solamente abren cuando tenemos la combinación exacta, ¿no? O las maletas que tienen como numeritos y que giran y hasta que uno no le pone 666, que es como una combinación muy recordable, pues ya se abre la puerta, ¿no? Entonces esto es un poco lo que pasa en la película. Pues que al final es medio rara, pero pues es un ejemplo curioso. La otra cosa que a mí me llamaba mucho la atención era esta cuestión de reflejar como la totalidad del mundo en esta totalidad de las combinaciones posibles y que yo había visto un poco en la fotografía, ¿sí? Sobre todo en la fotografía digital más. No sé si sepan cómo funciona esta cuestión de la foto digital, que tiene que ver también con las computadoras y sistemas binarios, pero las fotografías digitales tienen una cosa que se llama profundidad del color. Mm, Y la profundidad del color se mide en bits. Si tenemos una foto que tiene una profundidad de color de 1 bit, eso quiere decir que tiene dos colores, ¿no? Que son como los dos extremos, blanco y negro. Entonces, una imagen en una profundidad de 1 bit solamente es en blanco y negro, pero sí literal, blanco y negro, ¿no? Si tenemos esta misma imagen en una profundidad de color de 2 bits, eso lo que hace es que potencializa la cantidad de tonos entre los extremos, que es el blanco y el negro. Entonces, como ven aquí en la tabla, ya no solamente tenemos blanco y negro, sino que tenemos blanco, negro y dos grises. O sea, tenemos dos colores, lo cual se calcula a partir de estos dos extremos, elevándolo a la n potencia, que sería el número de bits, ¿no? 2, que son los extremos, a la 1, que es el número de bits, da dos colores. 2 a la 2 da 4, etcétera. Entonces, eso es interesante porque las fotografías digitales, no sé, bueno, supongo que saben, ¿no? Están hechas a partir de píxeles. Cuando una fotografía se ve mal o tiene poca resolución, decimos que se ve pixeleada. Y cada uno de estos píxeles es susceptible de tener un color o una gama de color. Si tuviéramos una foto que tuviera una profundidad de 1 bit, ese píxel particular podría tener o blanco o negro, podría ser blanco o negro y ya. Si tuviera 2 bits, podría ser blanco, negro, gris o gris más oscuro. Normalmente las fotos que nosotros tenemos tienen una profundidad de 8 bits, que si elevamos 2 a la 8 nos da 256 colores. Entonces, una fotografía en blanco y negro con una profundidad de 8 bits, lo que hace es que tiene 256 posibles colores en cada píxel. Eso quiere decir que el cuadro mínimo de unidad de la foto puede tener uno de esos colores, ¿no? Que es bien interesante porque esto ya es una suerte de combinatoria al modelo de Lull, pero como muy básico, ¿no? Por supuesto, si elevamos la profundidad del color y ya no son 8 bits, sino 16, pues tendríamos 65,000 tonos de grises, ¿no? Pero lo que pasa con la fotografía digital es que la foto digital no está hecha de un solo canal, sino de 3 canales, que son RGB, ¿no? Que son Red, Green and Blue, que se combinan. Entonces, si nosotros tenemos en un canal 8 bits y tenemos 256 colores o 256 tonos, combinando estas tres, tendríamos no solamente la reproducción como del color tal como lo ven nuestros ojos, sino tendríamos una combinación de 16.700.000 muchos colores, ¿no? Entonces es bien interesante porque, bueno, por supuesto, este puede tener 256 colores o tonos entre de verdes, de rojos, este de verdes y este es de azules,
y combinados entre todos ellos, o sea, a partir de 3 colores básicos, que sería como el alfabeto, y estos 8 bits, que serían como las fases del alfabeto, podemos generar todos los colores posibles, o muchísimos colores posibles, de tal manera que lo que hagan sea reproducir el mundo, o los colores que hay en el mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces, si vemos esta otra, y nosotros tenemos solamente 16 colores, pues no se ve tan real como si tenemos 256 colores o si tenemos aquí estos 16 millones de colores, que es lo que tiene una foto como en 8 bits. Entonces, más o menos aquí tenemos esta un poco aplicado, por así decirlo, de manera práctica, este principio de la combinatoria luliana, porque lo que hacen las computadoras o lo que hacen los celulares o lo que hacen las cámaras fotográficas no es tener 16 millones de colores guardados, sino que a partir de 3 colores básicos en 8 niveles o 16 niveles o 32 o los que sean, reproducir la totalidad de colores que hay en el universo, ¿no? Entonces es una cosa así como muy, muy loca. Y tenía por acá para enseñarles otra cosa, que, bueno, no sé si conozcan Photoshop. Bueno, espero que se vea. ¿Pueden ver esta pantalla de Photoshop? A ver. Voy a compartir esta. Y es lo que les decía aquí un poco, ¿no? Las fotografías están compuestas por estos 3 colores básicos que aquí se ven como en los canales, ¿no? Rojo, verde, azul. Si tenemos las 3 activadas, pues tenemos la totalidad de los colores. Pero si solo tenemos activada una, en realidad solamente veríamos la escala de grises que tiene ese color, ¿no? Si vemos esta, que es la de verde, tenemos la totalidad de las escalas. Aquí no se ven colores porque no hay combinaciones entre ellas. Solamente son estos 256 colores que puede tener la unidad mínima, que es un píxel, ¿no? Que sería estas cosas. Cuando yo combino, bueno, esto es gris porque solo hay un canal, pero cuando yo combino este píxel que estaba aquí ya se ve de otro color. Y si yo le meto aquí este otro píxel, ya se va a hacer de otro color. Y no solamente va a tener 256, sino que puede tener 16 millones de tonos diferentes, ¿no? O sea, este color de aquí puede adquirir todos los colores que a mí se me ocurran, ¿no? De modo que lo que pasa con estas cosas es que, igual que Lul, a partir de principios fundamentales, que son 3 colores, a partir de reglas lógicas y estructuradas, de esos colores se puede generar la totalidad de colores del universo, entre comillas, y a partir de esa totalidad de colores se puede reproducir ese universo, ¿no? Entonces podemos tener esta combinación, por ejemplo, que en realidad no se parece mucho a la realidad, podemos tener esta otra o esta otra, y eso quiere decir, bueno, y eso no quiere decir que todas tengan sentido, ¿no? Podrán tener sentido para una cosa u otra, pero entre ellas estará como la que es buena, ¿no? Y bueno, hasta acá con esta cuestión de eh, implicaciones que no están propiamente en LUL. Y bueno, hasta acá dejaríamos hoy esta clase. No sé si tengan alguna pregunta, alguna cosa que, que preguntar. Yo sé que esta clase fue un poco como densa y complicada, así que cualquier cosa es bienvenida. Bueno, Federico dice que a él le costó mucho trabajo entenderle. Sí, les digo que LUL en realidad es una cosa como complicada, y es complicada, claro, porque hay que leerlo varias veces, ¿no? Les digo que nosotros en la maestría nos dedicamos todo un semestre a leer el Lars Brevis y, no, o sea, no, es como muy complicado.
Lo que sí hay que entender, o lo que me gustaría que nos quedáramos con eso, es la manera general de funcionamiento, ¿no? De nuevo, hay una materia prima que es el alfabeto, que el alfabeto se refiere a Dios y a todo el mundo, y hay una manera de combinar esa materia prima, de modo que yo pueda construir algo, ¿no? Regresando un poco a la analogía del albañil y de las casas que teníamos al principio del semestre, eh, podemos suponer, bueno, yo sé que quizá a ustedes no les tocó porque esto era como de la época de Salinas. Había un programa que se llamaba Solidaridad, en donde lo que hacía el gobierno era darle la materia prima a la gente para que construyera, no sé, las banquetas, las calles, sus casas, y pues ya la gente tenía que poner la mano de obra. ¿Mm? Entonces, la materia prima sería eso, ¿no? El cemento, la arena, la grava, las varillas, etcétera, que sería lo mismo que el alfabeto. A, B, C, D, digo, B, C, D, E, etcétera. A pesar de que todos tuvieran, o todas las familias tuvieran los mismos materiales, la misma materia prima, no todas las familias iban a hacer las mismas combinaciones, porque al final la casa no es sino una combinación de materiales, ¿no? O sea, todas las casas están hechas de cemento, arena, grava, metal, en proporciones diferentes quizá, o en no sé, en mezclas distintas, pero no solamente, o sea, la casa no es solamente los materiales revueltos, sino las reglas, por así decirlo, que se le aplican a la mezcla de esos materiales, ¿no? Entonces, las reglas y las formas que se le aplican a esos materiales, ¿no? Entonces, a partir de un mismo conjunto de materiales básicos y a partir de un mismo terreno, por ejemplo, y a partir quizá incluso de 3 trabajadores o 3 personas que hagan la casa, podemos tener casas completamente diferentes, ¿no? Y podemos tener casas que a lo mejor tengan sentido para una persona y no lo tengan para otra, etcétera. Entonces, más o menos el alfabeto el arte combinatoria de Lul es como eso, ¿no? Lo que haría, o el que practica el arte combinatoria de Lul sería algo así como el arquitecto que planifica todo y que puede prever todas estas cosas y que podría prever cuál sería la mejor manera de combinar los materiales, las reglas, los espacios, los tamaños, etcétera. Eh, También sigue esta corriente de que la sustancia es la palabra, casi casi sí, o sea, de que hay una equivalencia entre palabra, entre el elemento lingüístico y la substancia del mundo, o la cosa, o no sé, o sea, hablaba de esta equivalencia lingüístico-ontológica, ¿no? Entonces, regresándolo como al plano del ejemplo de la casa y los materiales, podemos decir que lo que haría el arquitecto sería hacer los planos a partir de una representación gráfica, lingüística quizá de los materiales y las reglas, y lo pondría en un plano, ¿no? Y en ese plano tendría como todas las reglas y todo lo que se necesita hacer para la casa, ¿no? Así como combina 10 bultos de cemento con 4 metros cúbicos de arena y esto, y hazlo así y así. De manera que si yo soy capaz de comprender ese resultado lingüístico o gráfico que es el plano, estaría en condiciones de posibilidad de construir la casa, tal cual como el arquitecto la planeó, ¿no? Bueno, por supuesto, ahí están todos esos supuestos de que pueda entenderlo, de que tenga las habilidades para hacerlo, porque así como es difícil entenderlo, como dice Federico, esto es un arte. Y es un arte no en el sentido en el que nosotros entendemos arte como pintura y escultura, sino arte como técnica, ¿no? Les decía que en las universidades habían estas artes liberales que se distinguían un poco de las artes manuales, que eran la herrería, no sé, la carpintería, el hacer zapatos, etcétera. Y estas artes, o este primer sentido de arte, lo que encierra es el dominio de una técnica. El arte es eso, ¿no? Una técnica. Y dominar un arte supone un cierto esfuerzo y ir una y otra vez y otra vez. Por eso en las universidades había, o en los gremios, en los herreros, había aprendices que aprendían el arte, ¿no? De un maestro. Y el maestro era maestro
porque tenía mucha práctica, ¿no? Y de ahí la frase de la práctica hace el maestro, ¿no? Y entonces, un arte como lo es la herrería, como lo es la zapatería, como lo puede ser aprender gramática, o como lo puede ser la combinatoria luliana, pues sí requiere de mucha, mucha, mucha práctica, ¿no? Entonces, les decía que en nuestra clase de maestría, pues lo único que hicimos fue leer, tratar de comprender eso, pero una cosa es eso, o sea, tratar de comprender a nivel teórico cómo funciona, y la otra es de verdad ponerse a hacer combinaciones, ¿no? Lo cual debe ser una cosa como muy, muy complicado, que es algo que también pasa en el arte de la memoria de Bruno, y que es algo que quizá uno pueda hacer eh, un ejemplo muy banal con estas cosas de probabilidad que seguramente también vieron en la secundaria, ¿no? Que a mí me costaban trabajo porque decía, si Juanito tiene 3 pares de zapatos, 5 pantalones y 4 camisas, ¿cuántas combinaciones posibles puede hacer, no? Entonces ahí puedes calcular, pues a partir de sus zapatos, camisas y pantalones, cuántas combinaciones podría hacer. O sea, básicamente eso es el arte del Lul, pues dicho muy banalmente, ¿no? Y de todas las posibles combinaciones que puede hacer Juanito con sus pantalones, camisas y pantalones, habrá una de ellas que le sirva para ir a la boda de su primo, ¿no? Una de ellas y no las otras, aun cuando las otras tengan sentido, ¿no? Aun cuando se vean bien o aun cuando al menos no se vean terribles, pero no todas ellas servirán para situaciones como específicas, ¿no? Entonces es un ejemplo como muy banal, por así decirlo, pero ahí estaría como el fundamento de la combinatoria. No sé si hay otra cosa. Ahorita, a ver si Jorge dice, es un hecho que las artes lulianas fueron consideradas herejías o algo insultante por las autoridades eclesiásticas. Hasta donde yo sé, no. Mm, o sea, como tal el arte luliana o tal como lo planteaba Lul, no. Porque justamente Lul lo que hacía o lo que trataba era demostrar mediante este arte combinatoria que el cristianismo era la religión, la mera mera, ¿no? O sea, como la religión correcta, como la religión, ahí se me fue la palabra, pues como la verdadera religión, por así decirlo, ¿no? Y lo que sí hizo Lul fue cuidarse de simplificar al mínimo los principios de los cuales partía, por lo cual no se consideraba herético. O sea, decir que Dios era bueno, o que había bondad en Dios, o que había grandeza en Dios, o que había, no sé, verdad en Dios, no era como herético. De si hubo un pronunciamiento a favor o en contra, digo, por lo menos en contra no, ¿no? Porque incluso yo podría generar la proposición partiendo como de los vicios que estaban en el último nivel y aplicándolo a Dios o a los ángeles, decir, no sé, la envidia de los ángeles es grande, ¿no? Y a lo mejor en Luzbel se aplica, ¿no? O los vicios de Dios son muy duraderos. Que eso podría aplicar como pregunta, pero aplicando de nuevo nuestras reglas del entendimiento y todo, podremos decir no. No es el caso, así como en lógica, no es el caso que Dios sea malo. Entonces, no podría haber como ahí una cuestión herética, y por eso creo que no hubo un cuestionamiento o un eh, pronunciamiento en contra. De si lo hubo a favor o no, eh, pues es que Lula, así como todo visionario, tenía como esta cosa de vamos a reformar a todos y esto va a funcionar, y entonces lo que hizo fue tratar de convencer a los reyes y al papa, pero pues tampoco tuvo como mucho éxito, ¿no? Si lo hubiera tenido, pues básicamente el, la iglesia hubiera adoptado la combinatoria luliana para convertir infieles y pues no es el caso, ¿no? Entonces, pues más bien fue así como, o sea, no le fue ni bien ni mal, pero pues no lo consideraban herético. Y lo que sí pasaba es que, por supuesto, la combinatoria luliana, por ser este método muy básico y muy elemental y lógico, pues va a llegar como a otras cosas que a lo mejor sí son consideradas como heréticas, ¿no? En algún libro que estaba leyendo sobre arte de la memoria en Diego de Valadez, como un autor novohispano,
decía que los círculos, estos círculos combinatorios, estaban de moda en la Edad Media, tanto para la astronomía como para la magia, como para artes raras. Entonces, seguramente en alguno de esos puntos sí estaba como, sí había como alguna cuestión herética y que fue perseguida. Pero propiamente en Lul no, en algunas cosas como que se derivaban de Lul. Por ejemplo, Bruno en su arte de la memoria utiliza estos círculos combinatorios y genera imágenes rarísimas, ¿no? Llega a decir como que la imagen de Saturno es una mujer montada sobre un dragón y en la mano tiene una víbora y un búho le está comiendo no sé qué, la. Y Bruno fue condenado por la Inquisición y por la Iglesia y lo quemaron, pero en realidad no fue por este uso luliano de la combinatoria, ¿no? Fue como por otras cosas. Y a lo mejor pues no se utilizó porque pues era muy complicado, ¿no? O sea, según Lul, gracias a este método fácilmente uno podía generar todas las proposiciones del universo, pero pues lo cierto es que sí debe ser como muy difícil usarlo, ¿no? O sea, tan difícil que el mismo Lul lo sintetizó. O sea, si es difícil teniendo 9 letras y combinándolo, imagínense con 16 y haciendo todo, debe ser como todavía más difícil. Entonces, pues eso es lo que creo que pasa ahí. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Bueno, y mi ejemplo de la fotografía. ¿Puedo preguntar algo? Sí, claro, Aline. Para el la palabra adquiría cierto valor sagrado, algo así como en la cábala, o no. No estoy seguro de si adquiría ese nivel de valor sagrado, porque en realidad lo que Lul hacía no era buscar como el nombre de Dios o no era como un místico en ese sentido de la palabra, ¿no? Así como de buscar esta combinación que le abriera las puertas del cielo. No había como ese nivel tan sagrado, por así decirlo, de la palabra, pero sí había una identificación entre palabra y mundo, que no deja de ser importante, ¿no? Pero no al nivel que sí está como en la cábala, ¿no? O sea, la cábala sí es un poco más mística y sí es, o sea, sí ve en las palabras algo de divino, pero en Lul más bien la expresión lingüística lo que haría es estarnos diciendo algo del mundo, ¿no? Estarnos dando una comprensión del mundo que si bien al final sería una comprensión otorgada por Dios, pues no tendría esa carga que sí tiene en la cábala, ¿no? Y por eso les decía que estos textos de la cábala se consideraban peligrosos y todo eso porque había como secretos ahí muy fuertes por este carácter justamente divino, ¿no? De las palabras. Pero en Lul no llega a ser tan fuerte. Pero es importante. Bueno, espero haber contestado. Y les decía que mi ejemplo de la fotografía, pues seguramente también es complicado de entender porque pues son matemáticas y computación, entonces no es algo que nos enseñen en la facultad. Pero bueno. No sé si hay alguna otra cosa después de esta sesión un poco más densa. Ajá, Lul es como denso y complicado. Pero bueno, digo, no sé si hay otra cosa, si no, pues ahora sí lo dejamos acá. Para la semana que viene, de esta cuestión que habíamos quedado de los trabajos, nos quedan 5 clases o 4. No, nos quedan 4 clases. Y les había dicho que le íbamos a dedicar las 3 últimas clases a comentar estas cosas que estaban trabajando, ¿no? Lo cual pues ya pasa en 2 semanas. Entonces, les voy a subir las especificaciones para entregar los trabajos y la manera en que se van a entregar. Son como un par de PDFs, que básicamente en las especificaciones dice eso, ¿no? Son 3 entradas de 2 cuartillas cada una, que deben tener títulos, la. Y la otra es la forma de compartirla, que será por el drive del Classroom, para que yo lo pueda comentar y en el momento en el que yo lo comente ustedes lo vean.
Y pues la idea es que, les decía, esa entrega pues es básicamente, se hará el 12 de febrero, pero las presentaciones pues las empezamos a tener en 2 semanas, que es el 27 de enero. Le dedicaremos el 27, ¿qué será? El 3 de febrero y el 10 a las presentaciones. Uh-huh. Y lo que vamos a leer la clase que viene, aún no decido si será un poco de Maimónides, que es un autor judío, y Nicolás de Cusa, que es un autor cristiano, o más bien un poco de los dos. Pero lo decido entre hoy y mañana y pues le subo las lecturas. Y esta vez sí haré videos porque pues no tenemos material de eso. Y bueno, si no hay otra pregunta y si no queda nada, pues hasta acá la dejamos. Y pues nos vemos el siguiente miércoles.